Hola, amantes de las series. En este video vamos a analizar los trailers y os contaremos lo que ocurrirá en el episodio 2 de la segunda temporada. Este video está preparado analizando los avances publicados de la serie. Este video es la continuación de la parte 2. Después del incendio de la casa, Sayia y Eylul vivirán un tiempo en la mansión. En la mansión empieza un nuevo día. Merkan se despertó antes que Ate. Merkan acaricia el pelo de Ate mientras duerme y le dedica poemas y halagos mientras lo mira. Según Merkan, Ate es la persona que da más sentido a su vida. Ate es una aventura para ella, es quien llena y completa su vacío. Ate abrió los ojos de repente y sonriendo le dijo a Merkan: "Yo también te quiero". Ate está muy contento con los halagos de Merkan. Merkan le dijo a Ate: "Venga, levántate, tenemos invitados". Ate le dijo a Merkan: "Tenemos que encontrarles un lugar donde quedarse, no puede ser en esta casa". Merkan quiere que Eylul se quede en la mansión porque piensa que necesita una ayuda especial. Por otro lado, Eylul, aburrida, está paseando por el jardín pero tiene recuerdos borrosos en su mente. Eylul intenta recordar sus recuerdos del pasado pero todavía no logra entender qué es qué. Unos minutos después Sayia se acercó a ella y le dijo: "No deambules por ahí". Eylul le dijo a Sayia: "Quiero irme de aquí lo antes posible, este lugar me está asfixiando". Sayia le dijo a Eylul: "No tenemos a dónde ir, nuestra casa se quemó. No salgas de mis palabras, lo que yo diga será". Sayia intenta controlar a Eylul con presión. Pasaron unos minutos, la gente de la casa está sentada en el salón desayunando. El tema que marcó el desayuno fue el excesivo interés de Nermin por Burak. Nermin intenta llenar el vacío de no tener hijo con Burak. Unos minutos después Sayia y Eylul se sentaron en la mesa del desayuno diciendo buenos días. Sayia empezó a dar lástima. Sayia dijo: "Ya no tenemos a dónde ir, nuestra casa se destruyó y os causamos molestias". Ate le dijo a Sayia: "En el menor tiempo posible os conseguiré una casa amueblada". Merkan le dijo a Sayia: "Podéis quedaros en esta casa todo el tiempo que queráis". Musail le dijo enfadada a Merkan: "No podemos alojar en nuestra casa a esa mujer solo porque le donó sangre a Ate". Merkan con tono decidido le dijo a Musail: "Sí, Eylul no solo donó sangre, le dio una vida a Ate". Sayia le dijo a la gente de la casa: "Hasta ahora hemos vivido con nuestro propio esfuerzo sin ser carga para nadie. Dadnos un trabajo y pagaremos nuestra deuda o nos iremos de aquí". Cuando Sayia y Eylul se levantaron de la mesa para irse, Merkan las detuvo. Merkan mira a Ate esperando que tome una decisión. Ate fue a otra habitación junto con Merkan y Eylul. Merkan le dijo a Eylul: "Te pido perdón en nombre de Musail, por favor no os vayáis". Ate le dijo a Eylul: "No podéis iros así porque tengo una deuda de vida contigo". Eylul le dijo a Ate: "Ya que tienes una deuda conmigo, págamela encontrando a mi familia". Ate y Merkan se sorprendieron. Merkan le preguntó a Eylul: "¿Sayia no es tu madre?". Eylul les dijo: "Cuando tenía 5 años mi familia murió, la que me crió y me hizo de madre es Sayia". Ate le dijo a Eylul: "Si te dejaron a cargo de Sayia, significa que Sayia tenía alguna relación con tu familia". Eylul le dijo a Ate: "Sayia no tenía ninguna relación con mi familia, me entregaron a ella como si me echaran. Después mi madre y mi padre murieron. Quizá tenga una tía, un tío o primos, al menos quiero encontrar a un familiar. Quizá tenga un hermano, nunca se sabe". Ate se queda helado porque la vida de Eylul se parece mucho a la de su hermana. Merkan le dijo a Eylul: "¿Sayia sabe algo sobre este tema?". Eylul le dijo a Merkan: "Que Sayia no sepa que estoy buscando a mi familia, se enfadaría mucho". En esos minutos Musail los escucha detrás de la puerta.
De repente Sayia se acercó a Musein y le dijo, ¿estabas escuchando detrás de la puerta? Musein agarró fuerte el brazo de Sayia y le dijo, ¿por qué quieres quedarte aquí? ¿Cuál es tu objetivo? Sayia con tono burlón le dijo, cálmate, tenemos muchos años de amistad. Musein le dijo a Sayia, te compraré una casa pronto, os iréis lo antes posible. Sayia le quitó la pulsera de oro que Musein llevaba en el brazo y le dijo, no todo es tan barato. Dentro de la habitación Ate le dice a Eylul que se esforzará por encontrar a su familia. Ate le dijo a Eylul, haré todo lo que pueda pero no te hagas ilusiones. Eylul le dijo a Ate, nunca me hago ilusiones, solo tengo esperanza. Ate le dijo a Eylul, hice que revisaran el estado final de vuestra casa, no quedó nada. Dejarás de recoger basura y de robar, te quedarás un tiempo con nosotros. Eylul le dijo a Ate, yo no soy ladrona, solo lo hice porque no tuve más remedio y no puedo quedarme aquí, soy una intrusa. Cuando Eylul iba a irse, Mercan la agarró del brazo y le dijo, por favor quédate. Eylul le dijo a Mercan, no puedo estar sin hacer nada, dadme un trabajo, haré cualquier cosa. En ese momento entró Musein en la habitación y justo después salió Eylul. Musein le preguntó a Ate, ¿qué quiere Eylul de vosotros? Ate no le dijo a Musein que estaba buscando a la familia de Eylul. Musein tampoco oyó mucho desde detrás de la puerta. Han pasado unos minutos. Sayia y Eylul están en su habitación y Eylul tiene preguntas para Sayia. Eylul le preguntó a Sayia, cuando me dejaron a tu cargo, ¿solo tenía una pulsera en el brazo? Sayia le dijo a Eylul, sí, solo tenías esa pulsera en el brazo, ¿qué pasa? ¿Por qué lo preguntas? Ya te lo había dicho antes. Si haces algo sin que yo lo sepa te haré pagar el precio. Sayia empezó a usar frases amenazantes tirando del pelo de Eylul con fuerza. Eylul recibe palizas de Sayia desde su infancia y le tiene mucho miedo, es su mayor trauma. Cuando Sayia se enteró de que la casa se había quemado completamente dijo, esto es una oportunidad, podemos robar todo en esta casa. Eylul le dijo a Sayia que definitivamente no robaría pero no tiene mucho poder. Pasaron las horas. Ate y Semal fueron a hacer una redada a uno de los hombres que escaparon de Nesir. Ate intenta averiguar dónde está Haidar. Haidar desapareció de repente después del ataque a la boda. El hombre capturado le dijo a Ate, antes del ataque a la boda Haidar había escapado, no sé dónde está Haidar. Lo entregarán a la policía. Ate tiene una idea sobre Haidar. Según Ate, Haidar ha huido al extranjero. Por otro lado Eylul y Sayia pasean por la mansión por aburrimiento. Eylul entró en la cocina especial de la cocinera Binas. En ese momento Eylul recordó de nuevo el recuerdo borroso del pasado. Eylul le dijo a Binas, dame un trabajo, me aburro. Binas le dijo a Eylul, vosotros sois nuestros invitados, el señor Ate se enfadaría. En ese momento llegó la hija de Binas y le dijo a su madre, no doy abasto con los trabajos de la mansión, Sera no trabaja porque está embarazada. Eylul presionó a Binas y al final encontró una ocupación que podía hacer. Eylul tendrá la oportunidad de entrar en la habitación en ruinas donde estuvo cautiva en el pasado. La continuación en la parte 4.